Buenas noches, románticos y románticas, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen día. El relato de hoy es una historia de amor real, más precisamente la historia del tórrido romance entre la escritora Elizabeth Smart y el poeta George Barker. ¿Cómo llegué a ella? Cuando terminé de leer en Grand Central Station me senté y lloré, que es una novela de culto dentro del género romántico y que si no la han leído se las recomiendo ampliamente porque a mí me encantó. Es un libro un poco raro al principio porque primero se siente y después se entiende. ¿Cómo puede ser esto? Está narrada la novela en primera persona y Elizabeth Smart tiene un talento tan grande que te traspasa al leerlo, uno se conecta de inmediato con el dolor, la angustia y la desesperación de la protagonista, aunque al principio estoy hablando, por supuesto, de lo que me sucedió a mí, no sé si todos tendrán la misma experiencia al leerlo, pero sí, como les digo, uno se conecta con el dolor, con todas las emociones tan intensas que va experimentando la protagonista y al principio por lo menos no lograba entender bien de qué iba la trama, aunque eso es solamente durante las primeras páginas. Después, a medida que transcurre la novela, se entiende perfecto cuál es la historia. La trama se centra en un amor prohibido y tiene un final abierto. Como me había gustado tanto el libro, me puse a buscar qué otras obras había escrito esta autora y así descubrí que en Grand Central Station me senté y lloré era un libro con rasgos autobiográficos y que en realidad Elizabeth Smart había contado en esa novela su historia de amor con el poeta George Barker. Y como quedé intrigada porque en el libro no hay una resolución de la situación, no sabemos qué sucedió con los protagonistas, me puse a investigar y así fue como descubrí la historia que les voy a narrar esta noche. Comenzamos. Elizabeth Smart nació el 27 de diciembre de 1913 en Ottawa, en el seno de una familia muy acomodada. Desde chica comenzó a escribir novelas y sobre todo poemas. Su sueño era convertirse en una gran poetisa. Luego de terminar la universidad, ella estudió en Londres, consiguió un trabajo de secretaria en una organización muy importante de la época y gracias a este trabajo comenzó a viajar por el mundo. Era bonita, Elizabeth era muy bonita, además era inteligente, muy culta, tenía un sentido del humor irónico y muy atractivo para el sexo opuesto y además pertenecía a una familia muy acomodada, estaba social y económicamente en una posición de privilegio. Tenía muchos pretendientes, pero ella no les hacía caso porque sentía que estaba predestinada para un gran amor y que el hombre que iba a despertar en ella esa pasión abrasadora, esa pasión que ella aspiraba a sentir, todavía no se había cruzado por su camino. Hasta que una tarde Elizabeth entró en una librería en Londres para hurgar en las estanterías. A ella le encantaba leer, así que era habitual esto, que se pasara horas y horas hurgando en las estanterías de las librerías. Pero ese día fue distinto. Ella tomó un libro de poemas que encontró en un rincón y, cuando comenzó a hojearlo, sintió que su alma se estremecía. Ella lo define con estas palabras, que cuando leyó uno de los poemas de ese libro, algo en su alma se revolucionó. Nunca había leído palabras tan hermosas. Desesperada, buscó el nombre del autor y descubrió que se llamaba George Barker. No había una foto ni ningún otro dato sobre él, pero ella sintió que por fin había encontrado al amor de su vida y se juró que un día se casaría con él. Recordemos que estamos en las primeras décadas del siglo XX y que por lo tanto no había internet. Hoy sería facilísimo rastrear a un escritor, lo googleamos y listo, pero en aquella época
a Elizabeth se le hizo difícil encontrar a George Barker. Ella tenía muchos contactos en el ámbito literario y cultural de la época y en cada reunión o fiesta a la que asistía preguntaba a todos los presentes si alguno conocía a el tal George Barker, aunque la respuesta siempre era negativa porque él no era un poeta famoso. Hasta que un día, durante una fiesta, le presentaron a un hombre que afirmó conocer al editor de Barker. Emocionada, Elizabeth le pidió los datos del editor y mediante él consiguió por fin la dirección del hombre que amaba con locura, aunque era un hombre que no conocía. Elizabeth, como la mayoría de los poetas, era una mujer que sentía de una forma muy intensa las emociones. Y por eso, aquella primera carta que le envió a George Barker requirió muchos días de esfuerzo. En ella, Elizabeth no le declaró su amor, sino que se declaró su más fiel admiradora. Ella se centra en la admiración que ella sentía hacia él como poeta. ¿Qué pasa con George? Él contestó, y así comenzó una amistad por correspondencia que duró más de un año. A diferencia de Elizabeth, George no tenía una posición económica holgada. Él daba clases en una universidad en Japón y sobrevivía gracias a su sueldo de profesor. Pero lo cierto es que no le gustaba la docencia. Él hacía eso porque no tenía otra opción y en una de las cartas le confesó su realidad a Elizabeth. Para ese entonces ella ya no vivía en Canadá, sino que se había radicado en California. Y cuando ella se entera, cuando ella lee este sufrimiento del hombre que amaba, sufrimiento por tener que ganarse la vida haciendo algo que no le gustaba, le ofreció pagarle un pasaje a Estados Unidos, de Japón a Estados Unidos. Además, le ofrece la posibilidad de presentarle a George todas las personas que ella conocía del mundo editorial para ver si ellos podían ayudarlo a impulsar su carrera como escritor. A Elizabeth le temblaban las manos cuando recibió la carta que contenía la respuesta de George. ¿Por fin conocería al hombre con el que soñaba casarse?, se preguntó antes de abrirla. El corazón se le aceleró cuando en las primeras líneas él aceptó su ofrecimiento. Pero, minutos después o segundos después, su alma se fragmentó en 1000 pedazos cuando leyó las líneas siguientes. Él le aclaraba que en realidad necesitaba 2 pasajes, uno para él y otro para Jessica. ¿Quién era Jessica? Jessica era la esposa de George Barker. Él estaba casado. O sea, el amor de su vida ya estaba casado. Elizabeth ya no podía echarse atrás y tampoco quería. Había llegado a un punto en el que quería conocer a este hombre con el que soñaba desde hacía mucho tiempo. Así que lo ayudó con el viaje. ¿Cómo fue el primer encuentro? Ella los va a buscar a la terminal, a una terminal de ómnibus, y deja plasmada magistralmente lo que sintió en su novela. De hecho, la novela empieza con este encuentro. Imagínense cómo fue ese encuentro. Las emociones eran un torbellino, angustia, ansiedad, miedo y a la vez alegría, porque por fin iba a ver los ojos de este hombre del que se había enamorado muchos años atrás. Pero también era un encuentro agridulce porque, además de los ojos de él, iba a mirar a los ojos a Jessica, a su rival, a esta mujer que ella creía odiar. Sin embargo, cuando se produce este primer encuentro, Elizabeth descubre que no la odia, sino que sentía por ella una tristeza infinita ante lo inevitable, porque cuando vio a George, cuando por fin lo tuvo cara a cara, cuando lo tuvo en la realidad y no en su imaginación, se dio cuenta de que su fuerza de voluntad no iba a alcanzar
para reprimir lo que sentía por él. O sea que él estuviera casado no alcanzaba para aplacar el amor que ella sentía por él. Acá voy a hablar un poquito de George Barker. Resulta ser que este hombre era un Don Juan. Más adelante van a entender la magnitud de esto que les estoy diciendo, cuán Don Juan era este hombre. Pero por lo pronto sepan eso, este hombre era todo un seductor. Y les recuerdo que ella era una persona muy bonita, además tenían mucho en común, a los dos les gustaba escribir, a los dos les gustaba, los apasionaba la poesía. Era cuestión de tiempo para que él empezara a asediar a su joven admiradora. Y ella, aunque sintió culpa por Jessica, no tuvo la fuerza para rechazarlo. Así comenzó una relación muy pasional que se interrumpió cuando ella quedó embarazada y cuando George regresó a Inglaterra junto con su esposa. ¿Qué sucedió con Elizabeth? Ubiquémonos, estamos en la primera mitad del siglo XX y se pueden imaginar lo que significaba socialmente ser una madre soltera. Y encima Elizabeth tenía como un doble pecado encima porque ella era madre soltera, se había quedado embarazada sin casarse y además embarazada de un hombre que ya estaba casado. Así que imagínense lo que era esa situación. Por otra parte, la familia de Elizabeth, que gozaba de reputación y prestigio, está furiosa con ellas. Está muy enojada con su hija por el escándalo que había provocado. Y le prohibieron volver a comunicarse con George. Pero para Elizabeth, la vida sin George no tenía sentido. Era tal su obsesión o su amor, como quieran llamarlo, por él, que sin él, para ella, la vida dejaba de tener color directamente. Y además, ella tenía mucho carácter y lo demostró este carácter porque tomó a su bebé a pesar de la oposición familiar y cruzó el océano en plena Segunda Guerra Mundial para instalarse en Inglaterra y así poder estar cerca de su amado. Ella en realidad tenía la esperanza de que él cumpliera la promesa que le había hecho una vez de separarse de su esposa. Así que se instala en Inglaterra a la espera de que esta promesa se cumpla. Esta fogosa relación con Elizabeth en Inglaterra se reanuda y da como resultados, es una relación muy fértil porque la pareja tiene 3 hijos más. En total, George y Elizabeth tuvieron 4 hijos. Pensarán ustedes, entonces él finalmente cumplió su promesa y se separó de su esposa, pero no, mis queridas ilusas, eso no fue lo que sucedió. Y cuando escuchan esto se mueren. Resulta ser que George Barker, el señorito, se declaraba un ferviente católico. Y como la iglesia no aceptaba el divorcio, él al parecer no quería pecar, el cara dura, y por eso no se separó nunca de Jessica. De hecho, nunca se separó de ella. Y acá vuelve la pregunta, ¿qué pasó con Elizabeth? Ella tuvo que pagar un precio muy alto por mantener su relación con un hombre casado. La familia, como les había contado, estaba muy enojada con ella y prácticamente la desheredó, le quitó el apoyo emocional y económico. Y a la vez, los amigos también le dieron la espalda, ella perdió su trabajo, perdió su prestigio y también perdió sus sueños. Recuerden que les había mencionado que ella soñaba con ser escritora, más precisamente poetisa. Y ella escribe la obra que le da fama en Grand Central Station, me senté y lloré, poco después de tener a su primer bebé. En medio de toda la tormenta que estaba viviendo, ella, con las emociones a flor de piel, escribe esta primera obra. Pero la familia de Elizabeth, que no quería que la relación adúltera de su hija saliera a la luz, a pesar de que ya todos sabían, pero no querían exponerse más,
utilizó sus influencias para que el libro no se vendiera en Canadá. Por otro lado, en Estados Unidos y en el resto del mundo, el tema del libro resultaba demasiado controversial. Era una obra demasiado transgresora para la mentalidad de la época. Así que, resumiendo, los sueños de Elizabeth se van por un caño porque esa primera novela, a pesar de la calidad que tenía, no tuvo éxito y en su lugar los sueños desaparecen y en su lugar ella tiene que enfrentar una dura realidad, que es ser madre soltera de 4 niños. Sobra decir que George no le pasaba un mango, no le pasaba un peso, así que ella siempre tuvo que afrontar la manutención de sus hijos sola y ella consiguió un trabajo como redactora publicitaria. La mayor parte de su vida Elizabeth se desempeña como redactora publicitaria y le va muy bien dentro de esta carrera que elige, que por supuesto ella hubiera preferido seguir escribiendo ficciones y poemas, pero bueno, tenía que vivir de algo. Además, ella se había prometido que sus 4 hijos iban a recibir la mejor educación. Y por supuesto esa educación costaba y por lo tanto ella, que era la única fuente de recursos de su familia, tenía que trabajar como una negra. De hecho, ella en una de las entrevistas manifestó que tomaba pastillas para no dormir para poder trabajar también durante la noche y de esa forma tener el dinero que necesitaba para darle una buena vida a sus hijos. ¿Y qué pasó con George? Aunque parezca increíble, aunque les parezca de película, la relación duró gran parte de sus vidas. No era una relación idílica. Los dos tenían mucho temperamento y por momentos se amaban con locura, por momentos se peleaban como si se odiaran y era intermitente. Se amaban, se peleaban, se amaban, se peleaban, pero lo cierto es que siempre terminaban volviendo, nunca dejaron de verse. Bueno, la vida pasa, los años pasan y cuando George tenía más de 50 años, Jessica, su esposa, murió. Y poco tiempo después él volvió a casarse. Les leo la mente, ya sé lo que están pensando. Seguramente están pensando, uy, por fin se le hizo el milagrito a Elizabeth y llegó al altar. Pero no, lamentablemente no fue eso lo que ocurrió. George, sí, se casa nuevamente, pero no con Elizabeth, sino con una chica de 20 años. Les cuento que el susodicho tuvo 15 hijos en total y escuchen esto, con 5 mujeres distintas. Aunque se cree que esos 15 hijos son los reconocidos y que pueden haber habido muchos hijos más tirados por ahí o desperdigados por ahí, no reconocidos. Una joyita, George, el marido ideal, el hombre del que cualquiera querría enamorarse. Sé que la historia que les estoy contando esta noche es triste, es melancólica, pero tiene un final feliz, así que no se depriman. Cuando vamos con Elizabeth, volvemos a la protagonista. Cuando ella tenía más de 53 años, la vida le da una segunda oportunidad. Una editorial vuelve a publicar su novela en Grand Central Station, Me senté y lloré, y esta vez se transforma en un éxito rotundo. Los tiempos habían cambiado, la mentalidad estaba más abierta y la sociedad estaba lista para disfrutar del talento de esta autora. Elizabeth, a partir de ese momento, o gracias al éxito de su libro, se pudo dar finalmente el lujo de abandonar un trabajo que por otra parte nunca le había gustado y pudo retomar su carrera como escritora, porque ya no tenía que preocuparse del tema monetario. Pocos años después, y ya pisando los 60, ella logra finalizar esta relación obsesiva y tormentosa que había mantenido en la mayor parte de su vida con el padre de sus hijos. Elizabeth tiene solamente 4 hijos y los 4 son de George Barker. Tuvo otros amores después, pero nada importante. Su gran amor
para bien o para mal, el gran amor de su vida fue George Barker. Elizabeth Smart muere a los 73 años de edad. Hasta acá el relato que tenía preparado para esta noche. Cuéntenme si les gustó y si es así, regálenme un like y suscríbanse al canal para no perderse los otros relatos. También cuéntenme si este tipo de contenido, me refiero a historias de amor reales, les atrae o si prefieren las ficciones únicamente. Recuerden que estoy lanzando nuevamente este canal con distintas propuestas y voy a ir probando a ver qué es lo que ustedes quieren escuchar, si ficciones, historias de amor reales, leyendas, curiosidades del mundo romántico, así que me resultaría muy útil que me expresaran sus opiniones a ver si les gusta o no este tipo de contenido. Muchísimas gracias por escuchar, les mando un abrazo grande y nos estaremos encontrando muy pronto en algún otro video.